Muy bien, hermanos. En esta noche quiero compartir con ustedes, habíamos estado hablando acerca de la función del pastor como profeta, como sacerdote, como líder, y hoy quiero hablar un poquito acerca de la función del pastor como consejero. Realmente el pastor, el anciano, tiene muchas labores, muchos roles que cumplir. Como líder tiene que dirigir la iglesia como organización, como anciano tiene que dar ejemplo de madurez espiritual, como sacerdote tiene que orar e interceder ante el Señor por el pueblo de Dios, como profeta tiene que anunciar la palabra de Dios con poder, con autoridad, con denuedo, con convicción, y como consejero, entonces, tiene que impartir sabiduría de Dios a la vida diaria, ¿no? El pastor, el anciano, puede predicar una, dos veces por semana, es lo normal, ¿no? Que es un pastor o un anciano predica una, dos veces a la semana, pero estará aconsejando muchas veces casi a diario, porque más allá del púlpito, más allá del momento de la predicación, pues el pastor, el anciano tiene contacto, tiene trato con los hermanos, conversaciones, llamadas, visitas, qué sé yo. Entonces estamos constantemente aconsejando, no necesariamente en una oficina, no necesariamente una consejería formal, ¿no? Una petición, una reunión formal, que también a veces hay, pero también muchas veces de manera informal, una llamada, un momento así inopinado que surge y el cual usted puede aconsejar a los hermanos. Entonces hacemos consejería a cada momento realmente. La predicación apunta al cuidado espiritual de las ovejas en general, porque usted está en el púlpito predicándole al pueblo de Dios, a todos en general. Y por supuesto, Dios lo puede utilizar para dirigirlo a tocar puntos sensibles o temas específicos que algún hermano esté viviendo. Pero cuando hablamos de la consejería, estamos hablando ya del cuidado espiritual de las ovejas de manera personal, porque ya es una consejería personal, donde usted conoce los asuntos y los problemas del hermano, de la hermana, y usted ya los va a tratar de una manera personal. La finalidad de la consejería, hermanos, es impartir consejo sabio, basado en las escrituras, a un problema específico. Es decir, un hermano o una hermana le va a hacer una pregunta con respecto a algún tema, o le va a contar alguna situación que está viviendo y qué puede hacer. Sería siempre lo ideal si así fuera, ¿verdad? Pero no siempre es así. A veces los hermanos te van a comentar las cosas que ya han decidido hacer, o te van a comentar las consecuencias de sus decisiones, ¿no? De malas decisiones que se han tomado, las consecuencias que están viviendo. Y tenemos que lidiar con el desastre, ¿no? Con lo que ya está hecho. Entonces, a veces es una consejería preventiva, advertimos a las personas antes de, pero muchas veces la consejería es post, es decir, ya hizo el problema, ya se cometió el pecado o ya se hizo la mala decisión y básicamente tenemos que lidiar con las consecuencias. Sea como sea, igual tenemos la mejor herramienta de todas, que es la palabra de Dios, para poder tratar con los hermanos. Esta definición me gustó muchísimo y se las quiero compartir. La consejería bíblica es el proceso. ¿Sí? Ese es importante, es un proceso. No siempre o no necesariamente solo una conversación. Muchas veces la consejería es un conjunto de conversaciones, reuniones, un trato con el hermano, porque no esperamos resolver los problemas del hermano en una sola conversación. Lo más probable es que no va a ser así. La consejería bíblica es el proceso a través del cual un creyente maduro contribuye al crecimiento emocional y espiritual de un hijo de Dios bajo la autoridad de la palabra y a través de la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. El proceso, y esto es muy importante, el proceso debe ocurrir en el contexto de una comunidad cristiana y la meta es que el aconsejado o aconsejada pueda ver la vida por encima del sol y reaccionar ante ella de una manera que glorifique a Dios mientras crece a la imagen de Cristo. Entonces, acá hay cosas muy importantes que se mencionan, sobre todo aquella que nos dice que la consejería debe estar hecha bajo la autoridad de la palabra. No aconsejamos de nuestra experiencia, podemos utilizar en algún momento nuestra experiencia como una ilustración, como un ejemplo, pero aconsejamos bajo la palabra de Dios, con la sabiduría que nos da no solo la experiencia, sino el Espíritu Santo, sobre todo. ¿Sí? Obviamente, una persona que aconseja mucho y que ve muchos casos va a tener ya cierta experiencia, pero nunca podemos confiar solo en nuestra experiencia para decir soy un buen consejero. No, el buen consejero depende también, obviamente, del Espíritu Santo. La meta es que y debe estar hecho en el contexto de una comunidad cristiana. No aconsejamos a llaneros solitarios, no aconsejamos a personas
que simplemente van de iglesia en iglesia y van picando consejos por aquí y por allá, pero que realmente no se han comprometido en una iglesia, no quieren ser parte de una congregación, porque ¿cómo puede esa persona pensar en un crecimiento espiritual, en un desarrollo lejos de sus hermanos, lejos de las personas a las cuales él debe conocer, él debe relacionarse? Entonces, la consejería debe realizarse en el contexto de la comunidad, de una iglesia, y la meta es de que esta persona empiece a ver la vida con la lente y con el paradigma de Dios, de su palabra, ¿no? Esa es la idea. Entonces, algunas consideraciones importantes de esto que acabamos de decir. Si bien es cierto, hermanos, podemos aconsejar a un incrédulo, es decir, una persona incrédula puede venir y pedirnos algún consejo, podemos saludarle en la iglesia y conversar, nos puede hacer preguntas o nos puede hacer alguna petición y podemos aconsejarle. La principal necesidad de esa persona es conocer a Jesús, porque obviamente la consejería, al ser bíblica, no vamos a decir, ok, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que buscar al Señor, pero ¿cómo lo va a hacer si es un incrédulo? Entonces, cuando nos topamos con una persona incrédula, lo primero que tenemos que llevarle es a que conozca a Cristo Jesús. Si no, la consejería no va a tener ningún sentido para esa persona. El pastor no tiene la potestad de decirle a la persona qué hacer. ¿Sí? A veces los pastores malentienden eso. Y en la consejería te dicen, ya, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Hermanos, no. El pastor no puede decirle a las personas qué hacer. Lo que hacemos simplemente como ancianos, como pastores, es decirle, mira hermano, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que tú estás haciendo. Las consecuencias de lo que dice la palabra de Dios son estas. Las consecuencias de lo que tú estás haciendo son estas. Tú decides. Tú decides. Yo no voy a tomar la decisión por ti. Te muestro los dos caminos. Mira lo que tú estás haciendo, mira lo que dice la palabra del Señor. Tú tienes que tomar la decisión. No podemos tomar nosotros la decisión por la persona, porque si la persona no toma la decisión, no va a ser responsable de las cosas que está haciendo. La persona tiene que tomar la decisión y ser responsable de sus actos. Nosotros solamente les mostramos el camino y le aconsejamos y le animamos, pero nunca tomamos la posición de decirle esto es lo que tienes que hacer o esto es lo que no tienes que hacer. ¿Sí? Bueno, a menos que sea algo pues definitivamente explícito, que la palabra de Dios lo dice claramente, pero aún así es la persona la que lo tiene que hacer, no nosotros. Debemos ser intencionales para entender completamente el contexto antes de dar un consejo, ¿no? Una persona viene, te cuenta una situación, pero a veces ya queremos ya inmediatamente decir lo que tiene que hacer. Pero tenemos que escuchar. Y cuando es un asunto que es un conflicto interpersonal o cosas así, entonces tengo que conocer las dos partes, tengo que conocer las dos situaciones. Por ejemplo, una consejería matrimonial, ¿no? Viene la esposa y te dice un montón de cosas del esposo, ya, ok, usted no puede tomar una decisión todavía. Usted tiene que escuchar la otra parte, que dice el esposo, ¿no? Porque normalmente en los conflictos matrimoniales ambos tienen parte de responsabilidad en los problemas. Entonces, tengo que escuchar ambas cosas, conocer bien el contexto antes de poder dar un consejo. No debemos, y a la vez, no debo ser intrusivo si no me dan el permiso. Es decir, a veces podemos cometer el error de hacer preguntas muy íntimas, muy personales, cuando no nos han dado el permiso de hacerlo, y eso causa el efecto contrario. En vez de que la persona se acerque a pedir consejería, le alejamos. Lamentablemente yo he conocido a algunas personas que me han dicho, sí, ¿sabe qué? Pero yo no pido consejería a tal pastor porque cuando yo fui me hizo unas preguntas que de verdad me hizo sentir mal y yo ya no quiero, ¿no? Ya no quiero. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, sobre todo con asuntos íntimos, sobre todo cuando es una consejería de hermanas, mucho cuidado, porque a veces por el afán de querer conocer las cosas, podemos de repente ir muy rápido o ser muy intrusivos y causar el efecto contrario. Entonces tenemos que, obviamente, cuando se empieza una consejería, lo primero que tenemos que hacer es decirle, hermano, hermana, yo te quiero ayudar, pero tienes que dejarte ayudar. Entonces tienes que contarme la verdad, tienes que decirme las cosas como son. No me puedes contar medias verdades, porque si tú me cuentas medias verdades, yo no te voy a ayudar. En Estados Unidos, hermanos, la práctica es que los consejeros y los aconsejados firman un documento en el cual se comprometen ambas partes a ser honestos y a que todo lo que se diga en consejería no salga al público. Ahora, ¿por qué? Porque hay toda una serie de reglamentaciones, e incluso un pastor o un consejero puede ser denunciado y todo si hay un mal tratamiento de la información. Acá en nuestro país no es así, no es un poquito más informal el asunto. Pero, aún así, cuando vamos a hacer una consejería,
¿no? Sobre todo una de esas consejerías que son así medias complicadas, que sabemos que van a tomar muchas sesiones, sí tenemos que dejar clara a la persona, hermano, hermana, fulano, fulana, usted me tiene que ayudar. O sea, si quiere que yo le pueda ayudar en algo, usted tiene que ser honesto, no me puede contar medias verdades, no me puede ocultar cosas, porque si no, no le vamos a poder ayudar. Entonces, y si yo veo que esa persona no quiere ser ayudada, entonces no le puedo ayudar. ¿Cómo puedo ayudarle si esa persona me oculta cosas, o me miente, o no me dice todas las cosas? Entonces necesitamos tener ese compromiso, de la parte sobre todo del que va a ser aconsejado. La consejería debe ser parte de un proceso de discipulado de ser necesario. ¿Por qué? Porque si no discipulamos o no nos aseguramos que esa persona ha entendido el discipulado y empieza a practicar las disciplinas espirituales, lo que vamos a tener es a una persona que constantemente le va a buscar a usted como un bombero para que le apague los incendios, ¿verdad? Pero que nunca va a tener la madurez de comenzar a tomar buenas decisiones. Entonces, la idea no es que la persona se vuelva dependiente del consejero. No, la idea es de que el consejero lleve a esa persona a un crecimiento, no solamente a resolver su problema, a un crecimiento, para que esa persona ya pueda empezar a tomar decisiones sabias. ¿Por qué buscamos consejo? Porque normalmente no estamos haciendo las cosas como la palabra de Dios manda. Es así de simple, porque si hiciéramos las cosas como la palabra de Dios manda, no tendríamos problemas. Pero tenemos problemas y buscamos consejería cuando no estamos haciendo las cosas correctas. Entonces, es llevar al proceso, al hermano, a la hermana o a la pareja, a un proceso de discipulado. Es decir, como parte de mi consejería, yo tengo que decir a esa persona. Una de las primeras cosas que yo tengo que preguntar a una persona cuando voy a aconsejarle es, hermano, ¿estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás haciendo devocional? ¿Estás memorizando textos bíblicos? ¿Estás cometiendo pecados ocultos? ¿Estás congregando fielmente? No, entonces, pues, por ahí empezamos. Porque muchos de los problemas en el matrimonio, problemas personales, son porque actuamos en la carne. Y actuamos en la carne porque no estamos teniendo disciplinas espirituales. Entonces, por ahí tenemos que ir. No solamente se trata de decirle, bueno, tienes que ser amable con tu esposo, tienes que tratarle bien a tu esposa, tienes que ahorrar dinero, tienes que ser amable, tal y tal y tal cual. Pero esa es la superficie del problema. Tenemos que ir un poquito más adentro y darnos cuenta que esas actitudes que tienen las personas, esos comportamientos, esos pecados provienen de que no estamos teniendo disciplinas espirituales, no estamos buscando al Señor, estamos en la carne y eso es lo que se tiene que cambiar para que cambie todo lo demás. La consejería presupone que el aconsejado forma parte de una iglesia local. No podemos, vuelvo a repetir, aconsejar a alguien que no quiere ser parte de una iglesia local, que no quiere comprometerse a ser parte de una iglesia, que es un llanero solitario, una llanera solitaria, ¿no? Que está por ahí picando iglesias. Y muchas veces yo me he encontrado algunas veces con algunas de esas personas y van básicamente picando en iglesias porque quieren escuchar lo que quieren oír nada más, ¿no? No quieren escuchar realmente un consejo que le confronte, que le exhorte. Entonces tenemos que evitar eso porque no le estamos haciendo un bien. Esa persona tiene que entender, en primer lugar, que tiene que comprometerse con una iglesia local. Y si no está dispuesto a someterse a una iglesia local, entonces no va a estar dispuesto a hacer ningún cambio, realmente. Si el aconsejado o aconsejada pertenece a una iglesia local, el primer lugar donde debe ser aconsejada esa persona es en su iglesia local, es con su pastor. Algunas veces me ha pasado que hermanos me han dicho, eh, me acuerdo cuando estábamos en Las Flores, ¿no? Hermanos me decían, hermano Rubén, quiero ir al centro prenatal o quiero ir a tal lugar a recibir consejo. Hermano, le digo, ¿pero has hablado con tu pastor? No, no, pero tienes que hablar con tu pastor primero, es tu iglesia, tu pastor. Con eso no estoy diciendo que ir a al centro prenatal o otro centro que pueda haber estos ministerios para eclesiásticos no sea de ayuda, sí, son de ayuda. Pero mi primer lugar donde yo tengo que ir a buscar consejo es con mi pastor, es en mi iglesia, porque en mi iglesia me conocen, mi pastor me conoce, en estos ministerios para eclesiásticos no me conocen. Entonces, ya yo voy a estos ministerios para una ayuda especializada, o de repente en mi iglesia, caramba, mi pastor no tiene pues los recursos, no tiene el conocimiento que yo quisiera, pero igual, por un tema de lealtad, por un tema de amor a mi pastor, digo, pastor, ¿sabe? Mire, yo estoy pasando un problema muy difícil y sabe, yo he conversado con usted, pero necesito más ayuda. Entonces le pido por favor si puedo ir a este lugar para pedir un consejo. Pero ve,
un canal, pasos. Entonces, a veces va a pasar, me ha pasado a mí, aquí ya siendo pastor de la iglesia, que me han escrito, me han llamado hermanos de otras iglesias, ¿no? Hace poco me llamó un jovencito de una iglesia de Comas, que quería, me contó su vida y milagros de su iglesia, y que su pastor, y que tal, y que cual, y quería consejo. Le dije, hermano, te he escuchado, pero no te puedo ayudar. Lo que tú tienes que hacer es, lo que me has dicho a mí, anda con tu pastor, y siéntate con él, y dile las cosas. A mí no me tienes que decir, porque yo no soy tu pastor, ni te conozco. Siéntate con tu pastor, habla con él, pide consejo. ¿Sí? Hay un tema de ética ministerial, no puedo, no se debe, no está bien. Entonces, tiene que hacerlo con su iglesia. El contexto de una iglesia local es importante, ¿no? La Biblia lo dice sobremanera, ¿no? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, los demás hermanos, que están en la iglesia con él, que están congregando con esta persona y que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Contexto de iglesia local. Colosenses 1:27-29, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces estamos hablando de enseñanza, de amonestación, de exhortación, diferentes formas de cómo llevar el ministerio de la consejería, siempre en el contexto de una iglesia local, por labios de hombres que han sido tratados por Dios, que están esforzándose por caminar en el poder del Señor, que están esforzándose por caminar en la palabra de Dios y que pueden aconsejar a sus hermanos con la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. ¿Qué significa esto? Que mi consejería es personalizada. Yo no puedo aconsejar a todos de la misma manera. Voy a usar la misma palabra, pero yo no puedo aconsejar a todos de la misma manera. Y por eso es bueno que el aconsejado sea aconsejado, valga la redundancia, en su iglesia local. Porque el pastor, los pastores, conocen a las ovejas y saben, este hermano anda medio flojito. Entonces tengo que apretar. Tengo que decirle, ya pues hermano, ¿hasta cuándo te vas a portar como debe ser un cristiano? Conozco a la hermana. Yo sé que la hermanita tiene ganas, pero es débil. No le voy a exhortar, la voy a destruir. Le voy a animar, le voy a hablar bonito. Hermanita, ánimo, hermana, usted puede. ¿Me entiende? La consejería funciona mejor sobre la base de una relación. Conozco a la persona, sé sus virtudes, sé sus defectos, sé sus puntos débiles. Entonces, trato con las personas de diferente manera. Hay personas, hermanos, a las que uno necesita hablarles un poco fuerte ya. Hay personas a las cuales no. Tengo que animarles. Hay otros a los que tengo que sostenerles. En final, tenemos que ser pacientes con todos, porque no todos los hermanos reaccionan de la misma manera, no todos los hermanos entienden de la misma manera, no todos los hermanos entienden a la primera. Entonces, la consejería, hermanos, es un proceso dinámico en el cual vamos conociendo a la persona, vamos tratando con la persona, vamos desarrollando una relación con la persona y vamos aplicando la misma palabra, pero de diferentes formas, de diferentes maneras. No puede ser de la misma forma todo el tiempo. Cuando vamos a almorzar, yo sé los gustos de mi hija, yo sé que a una de mis hijas le gusta el arroz de tal manera, yo sé que mi otra hija no come el pollo así en grandes trozos, hay que deshilacharlo, yo sé que mi otra hija no, y es más grande, lo puedo hacer tranquilamente, entonces sé cómo tratar con cada una de ellas. De la misma manera, hermanos, con los hermanos tenemos que saber cómo tratar. No a todos les podemos hablar de la misma manera, pero claro, a todos tenemos que hablarle con la misma palabra, esa es la idea. Al aconsejar, como pastores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La principal causa de los problemas que tienen las personas es el pecado. No hay otra más. La raíz es el pecado. La mayoría de los aconsejados no practican las disciplinas espirituales. Digo la mayoría, no todos, porque hay hermanos que están caminando bien, pero aún así tienen problemas fuertes o están pasando pruebas que no tienen nada que ver con el pecado. La pérdida de un familiar, una enfermedad, una crisis laboral,
Y no tiene que ver con el pecado, son pruebas que están viviendo. Entonces, por eso digo, no todos, la mayoría de los aconsejados no practican las disciplinas espirituales. Hay algunos que sí, y aunque están bien con el Señor, pasan pruebas y también necesitan ser aconsejados, también necesitan ser animados. Entonces, hay que ver, cada contexto es distinto. No podemos ser parciales al momento de aconsejar. ¿Sí? No porque el hermano lo conozco, lo quiero, lo aprecio, porque diezma, no. Tenemos que ser imparciales, ¿no? Ponernos en imparcialidad para tratar de aconsejarle de la mejor manera. Y tenemos que de repente llamar la atención, hacerlo. Obviamente siempre con amor, pero hacerlo. No todos los aconsejados van a tomar buenas decisiones. Es decir, usted puede ser un buen consejero. Usted puede dar en el clavo en el consejo. Y aún así, se va a dar con la sorpresa de que a veces por más que usted lo aconseja, bien, ora, hace todo bien, el aconsejado igual no hace lo que usted le aconseja, sino hace justamente lo que no tiene que hacer. Y se enreda más todavía. Va a pasar, hermanos, va a pasar. Usted procure ser fiel simplemente con lo que Dios le ha dado. La respuesta de los hermanos está en ellos. Es su responsabilidad, no la de usted. Su responsabilidad es enseñarles el camino. La responsabilidad de ellos es el caminarlo. Es el caminarlo. A veces los aconsejados tienen expectativas irreales con respecto al consejo. Es decir, a veces los hermanos vienen y se sientan como diciendo, a ver, resuélveme mi problema. Y no, 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 no. Esto no es una acción, esto no es una sesión de magia. Eso no es que viene una pareja con problemas, se sienta contigo, tú le haces un par de abracadabra y listo, se acabó el problema y van a regresar a su casa felices y contentos. No, no. Usted tiene que hacerle entender, esto es un proceso. Esto es algo que no va a funcionar a menos que los aconsejados empiecen a hacer cambios, porque de nada va a valer que usted se reúna con estas personas semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y si esas personas nunca toman acción, nunca cambian, usted se va a reunir con ellos eternamente y nunca van a cambiar. Entonces uno tiene que también como consejero ir viendo, estamos avanzando, estamos cambiando, está funcionando el consejo. Si no está funcionando, entonces, o una de dos, o yo estoy aconsejando mal, o las personas no están haciendo caso al consejo. Y si las personas no están haciendo caso al consejo, ¿de qué sirve seguir reuniéndome con ellos? Si no están haciendo caso al consejo. Entonces, simplemente decimos, ¿sabes qué, hermanos? Yo no veo cambio, no veo fruto, no veo decisiones distintas. No voy a seguir. No podemos seguir hasta que realmente vea un cambio. Entonces, a veces tenemos que apretar un poquito para que realmente veamos un cambio. Porque a veces las personas piensan que solamente el hecho de reunirse ya va a cambiar la situación. Y no, hermano, no, eso no es nada. Eso no es nada. Tiene que haber decisiones de cambio. Cuando vamos a confrontar, debemos hacerlo con sabiduría y de manera bíblica. Es bueno llevar un registro historial de los aconsejados. ¿No? Si usted está aconsejando a una persona, un matrimonio, ¿no? Por mucho tiempo, es bueno que usted tenga registrado un cuadernito, ¿no? Las últimas conversaciones, las últimas preguntas que le hizo, tal vez si le dejó alguna tarea, memorizar algún verso o algo, apúntelo para que usted sepa hacia dónde están yendo. Y usted, al ver en el tiempo, usted vea, si está habiendo cambios o no. Cuidado con aquellos que pican consejos en diversos lugares. Es decir, a veces algunos hermanos tienen mala costumbre, ¿no? Y van y piden consejo a uno. Y como no les gusta el consejo, van y piden consejo a otro. Y como tampoco les gusta ese consejo, van y piden consejo a otro. Cuidado con esas personas, ¿no? La persona que está siendo aconsejada tiene que guardar así como se los exige a los consejeros que guardemos una privacidad, una lealtad, también los hermanos aconsejados tienen que tener esto, porque a veces las personas a veces son un poquito medias mañositas, ¿no? Y van de una persona, pican un consejo, no le gusta, van donde otro, y no solo van donde otro, sino que dicen, mira lo que me dijo él, tal persona, y tratan ahí de causar malestar. Y eso hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Debe haber una ética ministerial al momento de aconsejar, ¿no? Si hay una persona y usted le dice, hermano, a ver, ¿usted ha pedido consejo a alguien más? Sí, el hermano me estaba aconsejando. A ver, un momentito. Yo no le puedo aconsejar hasta que usted termine ese tema. Ese hermano le sigue aconsejando, le está aconsejando, ya no. No, ya no hace tiempo que no. Ok. Porque no puede estar recibiendo consejo de dos lados. O de un lado o del otro. Pero no puede estar de uno así. Cuando me gusta voy al de acá, cuando no me gusta voy al otro lado. No, tiene que haber una ética.
¿Qué cualidades esperamos de un consejero? ¿Qué cualidades queremos tener, hermanos, como consejeros? Ser creyentes piadosos, ¿no? Buscando al Señor, que tengamos madurez espiritual, integridad, que estemos avanzando hacia eso. Una actitud tierna, paciente, pero firme, ¿sí? Pero firme. A veces pasa que usted se tiene que reunir con una persona y te dice, uy, hermano, esta semana no puedo. Ok. La siguiente semana, ya si yo le aviso, nunca te avisa. O simplemente te vuelve a cancelar a última hora. Y te cancela así, cuando a veces quiera. Y uno dice, no, hay que ser paciente. No, no, hermano, porque también es tu tiempo. También es tu tiempo. También podrías estar haciendo otras cosas. Y estás sacrificándolas por conversar con ese hermano. Y si ese hermano no valora tu tiempo y no valora tu esfuerzo, entonces no, tú tienes que ser firme y decirle, mira, hermano, yo estoy haciendo un esfuerzo por estar contigo, por conversar, por reunirme. Yo te estoy citando, yo vengo temprano, tú no llegas. Te pido que te hagas una cosa, no la traes. Te pido que memorices, no memorizas. Te pido tareas, no las haces. Entonces, mira, ¿sabes qué? Esto no es un juego. Yo no estoy jugando. ¿Estás dispuesto, sí o no? Porque si no, entonces, ¿para qué seguimos? Entonces, paciente, tierno, pero firme también, hermano. Porque si no, si ya te la hacen una vez, te la van a querer hacer siempre. Así es. Debemos ser empáticos y aprender a escuchar activamente, ¿no? Ponernos en el lugar de la persona también, ¿no? Que estamos escuchando, los problemas que estamos escuchando. Evitar hacernos de prejuicios antes de escucharle, ¿no? Escucharle bien, a veces ya tenemos un concepto preconcebido de un hermano o una hermana, ¿no? O sea, ya lo tenemos una idea ya. No, escuchemos primero, entendamos por qué a veces las personas son así. Escuchar todos los lados de la historia, tener un profundo conocimiento bíblico y saber cómo aplicarlo, porque ahí vamos a realmente estar atentos y siempre es bueno tener ya, ¿sabes? Hay algunos manuales, como por ejemplo el manual de consejero de Jay Adams, o también Luis Palau tenía un libro de consejería, algunos libros también, o es bueno también tal vez que usted mismo lo haga, ¿no? A esos tipos, cuando estás ansioso, estos son buenos versos, cuando estás deprimido, estos son buenos versos, cuando estás enfrentando un aborto, sí sabe a lo que me refiero, ¿no? Hay libros como el de Jay Adams, vuelvo a repetir, como el de Luis Palau, son libros que están hechos para eso, ya manual de consejero, ¿no? Y están ordenados por temas y tienen buenos versos que te ayudan en tu consejería, ¿no? Los tienes ya a la mente, los tienes ahí a la mano para poder aconsejar. Recuerda que el consejo tiene que estar basado en la palabra, no solamente en lo que yo me pasó, mi experiencia, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces tengo que dejarle versos para que lea, para que memorice, para que estudie. Debo ser una persona confiable, es decir, si en consejería un hermano me cuenta asuntos delicados, no, pues no se lo voy a contar a medio mundo, ¿no? Yo con ustedes comparto algunas cosas de los hermanos, pero hay cosas que no les he compartido a nadie, ni a ninguno de ustedes, porque son temas sensibles, son temas que me han pedido en consejería no revelarlos, ¿no? Entonces, tengo que respetar, ¿no? Por más que, claro, les puedo dar un panorama, les puedo dar más o menos una idea, ¿no? Pero detalles no. Entonces, justamente por eso, ¿no? Porque hay asuntos de consejería que se tienen que mantener en reserva y al Señor simplemente. Igual va a pasar con ustedes o está pasando ya. Debemos entender también, este es un buen punto importante y con eso termino, de que no siempre tendremos la solución a los problemas de los aconsejados, ¿sí? Tenemos que entender que a veces en el campo de la soberanía de Dios y de los problemas de este mundo caído, hay asuntos muy difíciles a los cuales, por más que podamos traer la palabra de Dios y poder orar y orar con el hermano y ayudarle, no va a haber solución. Y solo habrá solución en el tiempo de Dios y la forma de Dios. Por eso siempre es bueno hacerle entender al hermano, aconsejado, aconsejada, de que nosotros solamente ayudamos, no solucionamos los problemas de las personas. El asunto que está viviendo ese hermano o hermana se solucionará en la medida de que, uno, esa persona empiece a hacer las cosas como Dios manda, dos, que la soberanía de Dios así lo permita. Porque puede pasar de que tal vez tú estás aconsejando a alguien que no está pecando, que no está haciendo las cosas mal, está bien, pero está viviendo pruebas duras. Y por más que tú le hablas la palabra y oras con esa persona, sí, claro, está bien, está esforzándose, pero el problema sigue allí. Entonces tenemos que entender de que a veces va a pasar que no vamos a tener la solución a todos los problemas, que hay asuntos de la vida y de la soberanía de Dios que Dios permite que sucedan y es necesario que sucedan y que ya nosotros no tenemos el control.
Y lo único que podemos hacer es decirle, hermano, confía en el Señor. Confía en el Señor simplemente. Lo único que te puedo decir, confía en el Señor. Estoy orando por ti, sigue orando. Lo único que yo sé es que esto no es eterno, algún día va a terminar. Es lo único que te puedo decir. Quisiera darte la solución, pero no la tengo. Porque yo mismo soy una persona limitada. Y si Dios permite que estés pasando por esto, aún así confía que Dios es bueno. Entonces, con esto quisiera que podamos terminar ya esta sesión y que podamos reflexionar, ¿verdad? La consejería es un tema y un ministerio muy bonito, en el cual se va ganando experiencia, va uno aprendiendo, va uno conociendo más cosas, pero nunca va a terminar uno de conocer, ¿no? Uno nunca va a terminar de aprender. Simplemente confiar y depender del Señor.